Muy buenas noches, amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy estamos de enhorabuena porque tenemos a Carlos M. Pla, que es el editor de una editorial a la que personalmente quiero dar la bienvenida a la librería La Montaña Mágica. Yo había visto alguna de sus publicaciones, pero no la encuadraba. No la encuadraba y hasta que en un momento dado, pues el trajín este de emails que llevamos los libreros, me enviaron lo que es el catálogo y me quedé totalmente prendado porque Aurora Dorada es una editorial nacida hace 3 años, según hemos hablado Carlos y yo hace poquito. Hola Carlos, bienvenido, antes de nada. ¿Qué tal, Vicente? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Y bueno, antes de nada os quiero enseñar, bueno, pues cuál es la temática de la editorial. Por ejemplo, empezamos con Magia sin lágrimas de Aleister Crowley, ¿vale? Aquí lo tenemos. Una edición, la verdad que le tengo que felicitar por la edición y la maquetación. Muchas gracias. Apophis, ¿vale? Este es de Michelle Kelly, ¿ok? Michael. Otro de Aleister Crowley, el Liber Aleph Bell. Bueno, aquí ya me tienes tú que echar una mano. El libro de la sabiduría y la insensatez. Liber Exacto. Aleph. Sí, bueno, es Liber Aleph simplemente. Sí. La Gnosis del Necronomicon, que prometo leérmelo este fin de semana. Esto Este es muy ya. nuevo, sí. Este es muy reciente, de Lovecraft. Pues me lo voy a leer, pero vamos, seguro. La hija de Pan, del El mundo mágico de Rosalind Norton. Aquí lo tenemos. Bueno, Bruja y artista australiana. Sí, ahí sí, está. sí. Bueno, como podéis ver, tenemos todo el catálogo en la librería. Ya os puse una foto hace poquito. Como podéis intuir, en la temática de Aurora Dorada, pues creo que está bastante clara y marcada. Pero Carlos, explícanos un poco, primero, ¿por qué? O sea, de pronto decides montar una editorial con este estilo, con lo complicado que es el mundo del libro. Sí, sí, desde luego. Bueno, esto fue hace 3 años. Yo de alguna manera vi que en lo que es un poco el mundo editorial había cierta carencia y había un nicho ahí que se podía llenar, ¿no? Porque sí que es verdad que en los años 70 y 80 hubo editoriales y en los 90 que publicaron libros de esoterismo, pero siempre tenían como un enfoque bastante, podríamos decir, pues no sé, clásico, ¿no? De autores como, por ejemplo, Eliphas Leví, Madame Blavatsky, y eso está muy bien, son unos libros que tienen su valor, pero yo quería hacer como algo diferente, ¿no? Quería tomar el ocultismo desde una perspectiva un poco más moderna y sacar libros que no estaban en español mucho más recientes, desde sobre todo los años 70 hasta hoy, ¿no? Era un poco la idea, y también algunos inéditos de Aleister Crowley, de autores que a lo mejor no eran tan conocidos y que vale la pena, pero no quería fundar solo una editorial de ocultismo, sino lo que quería era conjugar un poco el ocultismo con la contracultura, ¿no? Que es mi otra gran pasión, y al final presentar pues un poco libros un poco al margen, historias al margen, historias marginales, de autores que han sido como vilipendiados por la academia, por el academicismo, por las universidades, por el discurso oficial, y al final es eso, ¿no? Un poco nosotros estamos entre la intersección entre contracultura, ocultismo y también tenemos especial predilección por temas Lovecraftianos, que al final también van muy de la mano del ocultismo, como no puede ser de otra manera, ¿no? De hecho, el mes que viene publicamos el primer tomo de la biografía de Lovecraft de S.T. Yoshi, que es considerada como la biografía canónica del autor. Y bueno, al final son esas tres vertientes, ¿no? Sobre todo ocultismo, contracultura y temas al margen, y también un poco de Lovecraft, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Público, Carlos, al que tú crees que pueda llamar la atención Aurora Dorada y sus publicaciones. Porque, bueno, ya sabes tú, también hemos hablado fuera de la grabación, que a veces es complicado, ¿no? El tema de intentar que un lector, digamos, de tipo medio, se acerque a este tipo de temas o a este tipo de obras y sobre todo a editoriales que no se conocen, que bueno, eso es otro tema, que es una batalla que nosotros llevamos todos los días a cuestas. Pero, ¿qué tipo de perfil ves tú? Porque, bueno, vamos a ver, es decir, ¿algún perfil tendrás pensado para haber montado una editorial? Porque es evidente que a ti te apasiona el tema, eso lo tengo claro. Sí, sí, claro. Eso lo tengo clarísimo, igual que a mí pues, me puede apasionar ser librero, pero ¿cuál es el perfil que tú crees que puede tener ese lector de Aurora Dorada?
Bueno, yo creo que hay como dos perfiles, ¿no? Uno quizás es un perfil más de lector, así, no sé cómo te diría, un lector curioso, ¿no? Sobre todo un lector curioso al que, no sé, se pregunta cosas, ¿no? Todo el tiempo. Para ese tipo de lector tenemos libros como un ensayo sobre magia, de Ramsay Dukes, a Ramsay Dukes en general, que es un autor de la editorial ya muy consolidado, porque fuimos la primera y única editorial que la ha editado en español y luego también, por otro lado, tenemos un lector un poquito más de nicho, que sí que ya conoce de antemano un poco los temas hasta cierto punto del ocultismo y busca como ampliar conocimientos. Pero de todas maneras, nuestro catálogo es ya bastante, entre comillas, bastante amplio y abarca tanto libros introductorios como libros más avanzados. Entonces tenemos esa doble vertiente, ¿no? Un poco más iniciática para quien a lo mejor estos temas siempre le han interesado, pero nunca se ha decidido a dar el paso y quiere algo fácil y comprensible desde un primer momento, y también para el lector que ya sí que viene con una trayectoria dentro del ocultismo, de la magia, y que quiere un poco, pues, un poco avanzar. Y luego también tenemos muchas biografías también de artistas, porque es lo que te digo, no tenemos solo libros de Sí, magia, tenemos sí, sí, también sí. biografías de artistas que han estado en contacto con temas mágicos, sobre todo del siglo XX, como Rosalind Norton, Ethel Colquhoun. Tenemos también libros de sectas, en plan sociológico, como La Puerta del Cielo. Tenemos también libros de contracultura, de tema, pues, por ejemplo, el mundo de la psicodelia, como Atargatis. O sea, realmente somos un editorial con muchos matices, pero sí, siempre con una línea ahí, ¿no? Una línea de la que nunca nos salimos. Y aunque abarcamos temas amplios, siempre está ese nexo de unión, ¿no? Contracultura, ocultismo, y al final nunca nos salimos de ahí. Pero, como te digo, el rango es bastante extenso y variado, ¿no? Estupendo. No, no, yo lo tengo claro, pero ten en cuenta, esto te lo pregunto, Carlos, y aquí sí que quede público porque soy yo el que da la cara, porque al fin y al cabo le tengo que explicar yo aquí al personal un poco, oye, mira, esto va de tal. Porque claro, la gente a lo mejor cuando ve a Crowley, claro, las personas que lo conozcan, ya sabes tú que lo van a decir, pues, el personaje aquel de los años 20. Y entonces, pero bueno, lo que pasa es que hay cierto desconocimiento quizás, y no sé si tú has notado, te lo pregunto así con confianza, como cierta sensación de estigma Uh -huh. respecto a este tema, a este tipo de temas, a este tipo de publicaciones. No sé si tú notas que hay o desdén o está estigmatizado. ¿Tú has sentido algo parecido? Sí, bueno, nosotros fundamos precisamente Aurora Dorada, o sea, yo fundé Aurora Dorada para combatir un poco ese estigma que tú estás comentando. Creo que ese estigma viene de dos focos. Un foco es, de alguna manera, todo el enfoque New Age que ha tenido todos estos temas de autoayuda, pues curanderismo, lectura, velas negras, tarot así, tiradas de tarot a 10 euros, ese tipo de concepto de una, eso es la New Age, básicamente, la Sí, nueva sí. era, ese enfoque de terapéutico, de terapia, del ocultismo que nosotros combatimos desde que porque hemos nacido para combatir eso, ¿no? Y para ofrecer un enfoque del ocultismo que es cultural, que es antropológico, que es sociológico, que es artístico. Claro, eso es una batalla perdida, o era una batalla perdida hasta hace poco, porque, como te digo, la New Age se encargó de una manera, podríamos decir, al ser tan comercial o tan mainstream, se encargó un poco de dilapidar todo el prestigio que podían tener estos temas. Pero ahora está viendo como una especie de renacimiento y la gente está como tomándose todo esto más en serio y realmente creo... Y luego por otro lado está el tema de la ciencia, ¿no? Que también es un escollo. Uno es el tema este de la desacreditación del ocultismo por los curanderos y las videncias, y luego está la desacreditación del ocultismo de la ciencia empírica, que todas estas cosas como que no las acaba de entender. Cuando nosotros tenemos libros como de Magia del Caos, Peter J. Carroll, por ejemplo, Uh -huh. Liber Null y Psiconauta, que son libros que van de la mano de la ciencia realmente, o Ramsay Dukes, y que realmente te demuestran que la magia y la ciencia pueden trabajar juntas, ¿no? Entonces, nosotros con nuestros libros lo que estamos intentando es acallar ese tipo de discurso, ¿no? O por lo menos contrarrestarlo de alguna manera con este tipo de libros. Creo que cualquier persona escéptica, una vez lea nuestros libros, va a ver que no nos inventamos nada ni buscamos engañar a nadie. Es un Sí, sí. enfoque y creo que el poco éxito que hayamos podido recolectar hasta el día de hoy viene de ahí, de hacer las cosas con muchísima seriedad, ¿no? Y realmente con criterio y hasta con cierto escepticismo hasta cierto punto. No volcarnos con esto de una manera, pues eso, ¿no? Crédula, sino ofrecer unos temas que no directamente apuestan por legitimar unos discursos, pues eso, ¿no? Facilones, ¿no? Podemos decir, en cuanto a la espiritualidad, sino algo profundo, elaborado y complejo, ¿no? Claro, porque está claro que vivimos una época en la que hay mucho Claro. charlatán, como tú dices, de la New Wave,
mucho mensaje positivo que aúna también temas ahí de pseudomagia, bueno, que realmente hacen mucho daño a este movimiento que viene desde muy lejos. Por lo menos, vamos a ver, yo no soy un experto, Carlos, pero hasta donde yo sé, desde mediados del siglo XIX hay ya Claro. consolidados unas agrupaciones, unas asociaciones de gente, es decir, que no se puede decir que fueran cualquier persona. Es decir, estamos hablando de personalidades muy interesadas en el avance, de la sociedad por una vía diferente, eso sí está claro. Pero claro, sí que es verdad que habrá que lucharlo de todas maneras. Evidentemente, ya te adelanto que yo bueno, cuando conocí a la editorial, vi claramente que era una editorial que iba muy en serio, Sí, porque sí. yo personalmente en mi librería no tengo libros de autoayuda ni todas esas Haces chorradas. bien, Es que no, haces es que bien. me niego y la gente me mira mal y se siente mal. O el típico libro este ya, típico asqueroso bueno, es que no quiero decir nombres, porque si no a lo mejor me cierran el canal y ya ves tú, yo no gano un duro con esto, con el canal. Pero bueno, sí, la verdad es que hace muchísimo daño, hace muchísimo daño. Yo veo, y te lo transmito, muchas personas que vienen muy engañadas, muy engañadas. Y entonces yo creo que este tema que estáis tocando vosotros, que está más que reconocido en muchísimos países, eso sí que es verdad. Aquí en España, ya te digo, tengo la sensación de que hay un estigma Sí, sí que lo hay, sí. muy alto, por diferentes, bueno, por diferentes circunstancias, pero evidentemente aquí hay libros que han llevado muchísimos años de escritura y la apuesta que haces, Carlos, es loable, es muy loable porque sobre todo poner encima de la mesa este tipo de apuestas sin la banalidad de decir, mira, no sé, hay tantas maneras de hacer marketing que yo creo que es para hacerte una reverencia. Es decir, Joder, porque, muchísimas gracias, por Vicente. supuesto, Claro, yo ya te digo, fundé la editorial a cara descubierta, tirándome a la piscina de cabeza y a las claras, ¿no? Con honestidad, sin lo que tú dices, sin inventarnos nada, sin rodearlo todo como de mística o de oscurantismo, sino decir, claro, bueno, aquí están los libros, esto es, pues eso, son ensayos, también hay algo de ficción, pero sobre todo son ensayos sí, 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 y ensayos bastante complejos, bastante elaborados, pero que, bueno, pues tienen su premio también, ¿no? Porque una vez los lees, yo creo que mucha gente me lo dice, ¿no? Que son muy satisfactorios y que aprendes un montón. Entonces, pues nosotros siempre hemos apostado por ese enfoque, ¿no? Más, como te digo, menos mainstream, quizás un poquito más underground, más de nicho, pero tengo la satisfacción de decir que tenemos unos lectores que no son a lo mejor muchísimos, pero son muy fieles, muy son muy, bien, muy, muy muy bien. fieles. Y una vez conocen la editorial, la gran mayoría pues quedan bastante prendados, ¿no? Y sobre todo si ya les gustaba el tema de antes y demás. Y la verdad es que, pues eso, yo hago esto con muchísima pasión y ya te digo, bastante, pues eso, dando la cara, ¿no? Y con honestidad sobre todo. Como tiene que ser. Vamos a ver, entra un cliente a mi librería, así, le llaman la atención los libros. Un libro que vamos a suponer que es un cliente normal, un cliente habitual de la librería, con un nivel de lectura normal y que desconoce en un 90% el tema. Te puede sonar algún nombrecito. ¿Qué le recomendarías tú? Sí. Yo siempre le recomiendo un ensayo sobre magia, que es el libro que te he comentado de Ramsey Dukes, porque es un libro que te habla de cómo se relacionan la ciencia, el arte, la religión y la magia. Entonces es prácticamente un libro de filosofía en el cual este autor, además tiene mucho sentido del humor, entonces es un muy buen libro para meterte en todo esto del ocultismo y la magia de una manera desenfadada. Quizás, bueno, es que hay diferentes enfoques, ¿no? Para meterte en estos temas. Ese quizás es un enfoque bastante amable o bastante simpático, podemos decir. Luego hay otros libros que también son muy interesantes para empezar, como el del propio Crowley que has enseñado ahí, de Magia sin lágrimas, por Mm, ejemplo. Ya es un poquito más, podemos decir, más serio, pero también creo que es una especie de manual de magia también, de alguna manera. Y luego depende, si simplemente quiere conocer estos temas desde el arte, pues tiene La hija de Pan, tiene el libro del placer, por ejemplo, que es un libro así pequeñito también muy sí, interesante. Bueno, al final, ya te digo, mucho, o Apophis incluso, que es un libro también bastante introductorio, pero es más del sendero de la mano izquierda, sí. ya un poco más oscuro, ¿no? Es un libro un poquito más oscuro, ya unos temas tal, pero
es también bastante asequible, ¿no? La mayoría de nuestros libros de magia no son excesivamente complejos porque buscamos desde el principio, ¿sabes? Como sacar muchos libros introductorios y ya luego en un futuro ya ir un poco subiendo de nivel y sacando cosas un poco más complejas, pero siempre tuvimos claro que en estos primeros años de la editorial queríamos sacar libros introductorios. Entonces, un ensayo sobre magia es un libro perfecto para empezar con todo esto. Caos condensado de Phil Hine, con esto de la magia del caos, que es una cosa que le gusta tanto a Alan Moore, a Grant Morrison, a gente del Sí. cómic. Claro, es que lo que pasa es que aquí hay muchos temas, hay muchas, digamos, hay muchos elementos, por ejemplo, en Alan Moore, esto sí lo conozco, que han leído, han mamado, por decirlo de alguna manera, este tipo de conceptos, después lo ponen en sus cómics, en sus obras, vienen aquí, nosotros los leemos, pero no, realmente no nos damos cuenta de la herencia, digamos, cultural que tienen, porque desconocemos muchas veces este tipo de lecturas que ellos han hecho. Entonces, yo creo que también por ahí es bastante interesante que estés tú aquí publicando este tipo de obras, que ya te digo que en España, como bien has dicho, no estaban. Es que No, claro. es que es así. Entonces, es muy importante. Fue un poco esa idea, ¿no? Lo que te digo, venir a llenar un nicho que aquí en España pues nadie se había preocupado. Sí que es verdad que han habido buenas editoriales que han tratado estos temas, no de forma directa, pero lo han tratado, pues como La Felguera, ¿no? Que estábamos hablando, Sí, Atalanta hasta cierto punto también alguna sí. vez, Vuela. Pero es verdad que nadie se haya metido como en harina, ¿no? Como hicimos nosotros, de decir, no, no, aquí vamos a cara descubierta con todos los libros, aquí vamos a hablar sin tapujos de ocultismo, y en un sentido de hablar claramente de eso, ¿no? Sin esos, lo que tú dices, sin ese estigma, sin ese prejuicio, sin ese complejo, porque realmente, porque vamos a estar acomplejados de algo que podemos demostrar que es valioso y que es cultural, ¿no? Pero al final, Claro. claro, eso el lector es el que nos tiene que dar el voto de confianza para descubrirlo. Claro. Y aparte del estigma, y tampoco quiero alargar, como hemos dicho antes que la entrevista va a ser concreta y rápida, cuando una persona con un concepto de magia, el que sea, pero un concepto de magia que puede tener habitual aquí una persona aquí en este país, se acerque y lea cualquiera de estos libros, ¿qué diferencia va a encontrar? Es decir, porque aquí tenemos un concepto de magia como, no sé, como de... Magia borrás. Sí, ¿Cómo? la magia borrada, o ya sabes tú, yo me acuerdo que había una herencia en mi familia por parte de mis abuelas, por parte de mi familia materna, que era coger un ajo, cuando se entrara en una casa nueva, coger un ajo, hacer darle una vuelta con no sé qué historia, había que meterla ahí, dejarlo en una esquina que se escondiera, yo qué sé. Esa es la magia, entre comillas, supersticiosa, que yo creo que en España es lo que se mama una especie de ahí. Pero claro, no tiene nada que ver, estoy seguro, que con lo que aquí está publicado. Claro, a ver, el tema es que nosotros ofrecemos un enfoque de la magia que tiene que. O sea, la magia al final, como la entiende mi editorial o como la entienden todos estos autores, es como una forma de alterar tu conciencia para alcanzar otras realidades, ¿no? Exacto. Entonces, y no necesariamente realidades amables, ni bonitas, o sea, todo lo contrario, muchas veces, realidades bastante oscuras, algunas veces, otras no, pero en todo caso, la magia es un poco como, y permíteme que lo diga, pero es un poco como las drogas, al final, sobre todo las psicodélicas, ¿no? Es Sí, como una forma de alterar tu conciencia para ver, y entonces ahí está el tema de las sincronicidades, por ejemplo, ¿no? Como mediante, y es una cosa realmente casi empírica, o sea, es una cosa que se está demostrado que funciona. La naturaleza de esto no está clara, no se sabe si es física cuántica, no se sabe si es sugestión, no se sabe, en todo caso, no está demostrado al 100%, pero en todo caso es algo que funciona a nivel mental, a nivel de procesos mentales, a nivel de lo que te digo, de modificar tu conciencia. Entonces, para mí eso es la magia, claro, más que quizás la magia borrás o la magia de lo que has dicho, de la claro, claro. superstición. O el tema del Eso para mí, tarot, que tú has dicho, venga, te tiro, te hago una tirada de tarot de 10 minutos y te digo, claro, yo creo que si son cosas tu diferentes. Y el tarot es muy futuro, valioso, ojo, pero el tarot no funciona así, ¿no? ya, El tarot no te claro, predice el futuro y ya está. El tarot es otra cosa, no claro. es eso. Y hay mucha gente que a lo mejor no lo conoce, pero este tipo de temas, y yo estoy seguro que tú sí lo conoces, llamaron muchísimo desde el principio, como otro tipo de temas que a lo mejor pueden sonar muy raros o pueden sonar a casi a cuarto milenio, pero hay y muchísimos temas que fueron estudiados y siguen siendo estudiados, pero por lo menos por los papeles desclasificados de algunos gobiernos, invirtieron muchísimo dinero en comprobar ciertas cosas que aquí salen.
muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, entre comillas, en lo que se puede denominar proyectos secretos, pero no son, Sí, no son Amigo proyectos Ultra. secretos. Sí, sí, pero que es verdad, y se gastaron millones de dólares en conseguir respuestas, algunas veces las consiguieron y otras veces no. Y entonces, digamos que no es una cosa que hasta nuestros gobiernos se hayan tomado de manera baladí. Entonces, es que cuidado, es que por eso quizás no sea tan loco acercarse a este tipo de libros, porque estamos hablando que ahí, y evidentemente hay bastantes cosas que sí es verdad que se han demostrado que empíricamente suceden. Es verdad. Eso ya no nos podemos meter aquí porque, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero es verdad, empíricamente suceden, pero no hay digamos, una respuesta Un consenso. científica consensuada que pueda ser admitida dentro del contexto en el que hoy día vivimos, eso está claro. Claro. Pero sí que hay una documentación que dice, mira, sí señores, estas cosas pasan, o este señor sí puede realizar ciertas cosas. Y es verdad. Entonces, ¿hasta dónde empieza la magia? Empieza, digamos, otro tipo de talentos y como tú dices, la magia que sea una especie de alteración mental que nos pueda llevar a controlar otro tipo de sensibilidades diferentes. Esos ya son los temas que realmente yo creo que vosotros, o tú, Carlos, estáis exponiendo al publicar este tipo de libros y es muy interesante, sobre todo también marcando la frontera con todos los charlatanes que Claro. abundan tanto en YouTube como, bueno, madre mía, en la Sí, sí. psicología barata, en la autoayuda, vamos, que eso es simplemente una palabrería para que todo el mundo sea feliz y estas cosas. Y está muy bien que tú lo digas, ese pequeño detalle que has dicho de que muchas veces no tiene por qué ser bonito la experiencia. No, Claro, no, no, es así. Que es así. es que eso es muy importante, no tiene por qué ser bonita y porque tú no controlas esas cosas. Entonces, es Y muy aunque no sea interesante. bonita, no significa que no sea enriquecedora, porque puedes no ser bonita, pero ser muy enriquecedora, ¿sabes? Eso es Hoy algo día ya sabes tú que eso no se contempla. En el mundo, Carlos, en el que vivimos, eso no se contempla. Así que, Carlos, de verdad, ya sabéis, chicos, que está todo el catálogo de Aurora Dorada. Podéis visitar su página web, Aurora Dorada, me parece, Ediciones. ediciones.com. Y, Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ojalá te pueda traer algún día para Cartagena, ya que la cosa se está normalizando, ya que el bicho ya parece que nos da ahora un poquito de tregua y podamos bueno, profundizar un poquito con todas aquellas personas que se vayan acercando a tus libros y, oye, y quién sabe, a lo mejor hacemos un club de lectura Ujú. ocultista, oye, todo puede Bueno, pasar. pues yo te digo que no he hecho nunca una presentación en la comunidad de Murcia, pero No, pues, o sea, si la hago, desde luego va a ser en tu librería, lo tengo clarísimo. pues vente para Murcia y listo, tú tranquilo, que aquí, genial, aquí te vamos a tratar como un rey. Bueno, Carlos, ha sido un placer y nada, lo dicho, chicos, que a leer Aurora Dorada, ¿vale? Por ejemplo, Pues nada, ahí muchísimas lo gracias, dejo. Vicente. Un placer estar por aquí. Que Venga, vaya muy bien. ok, Chao. chao, hasta luego.